Justo antes de la pandemia estuvo abierto un debate nacional sobre la falta de un 60% de acceso a las universidades y aparentemente se habían encontrado fórmulas paliativas. Para dialogar sobre ello nos acompaña Aldo Mayno, subsecretario de Educación Superior de CENESID. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Hola, muy buenos días, Lenin. ¿Cómo estás? ¿Cómo es posible que después de 10 años en los que la propaganda oficial del correísmo nos habló de inversiones, de cientos de millones de inversión, justamente para garantizar el acceso de los jóvenes a las universidades, tengamos esa cifra, 60% de jóvenes que no pueden ingresar a las universidades? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se nos ha mentido o algo ha cambiado de forma tan radical que las inversiones de aquel momento que se nos dijeron que se habían hecho ya no resultaron suficientes? Bueno, sí, yo creo que efectivamente, estadísticamente, en los años en donde hubo mayor inversión y recursos en la educación superior fueron los años en donde menor matrícula existió. Esto fue año 2014, 2015. Imagínese usted, hoy en día con menores recursos hemos logrado incrementar en este gobierno, en la Secretaría de Educación Superior, un número considerable de cupos que esperamos pueda paliar naturalmente la demanda que existe de tantos jóvenes, chicos y chicas que están muy deseosos de acceder al sistema de educación superior. Sí, cuando hubo mayor inversión, hubo menos acceso a las universidades, es porque el problema no es de plata. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, en su momento se buscó crecer en infraestructura y no necesariamente enfocarse en la calidad del gasto, ¿no? Entonces, creo que definitivamente a través de una política pública adecuada uno puede, sí, reestructurar, guiar ese gasto de una manera en la que tenga el impacto adecuado, que sea a fin de cuentas el usuario final, quien es el estudiante en el caso de la educación superior. La búsqueda de soluciones parciales en las que ustedes estaban trabajando a inicios de año, ¿terminó siendo afectada por la pandemia? Entiendo que sí. Bueno, amenazada por sobre todo, definitivamente. Recordemos que en el mes de marzo, cuando arrancó la pandemia, al menos en el Ecuador, de manera fuerte, las instituciones de educación superior, el sistema de educación superior iniciaba sus clases, su primer semestre del año a nivel nacional, en el mes de abril, algunas mayo, inclusive. Sin embargo, hubo una adaptación muy rápida, una reacción del sistema de educación superior realmente importante y se logró adaptar el modelo para poder arrancar las clases tanto en abril como en mayo. Muy pocas tuvieron que diferir en algo, algunas semanas el inicio, pero sin embargo se logró arrancar. La educación superior continúa y va a seguir en el Ecuador y mucho mejor con distintas modalidades y carreras que vamos a poder nosotros ofertar desde el sector público como privado, por supuesto. ¿Cuál es el porcentaje de acceso a las universidades al día de hoy? El porcentaje de acceso a las universidades hoy en día tenemos alrededor del 55-60%. Es decir, hay un problema bastante serio todavía. En febrero se había establecido que el examen Ser Bachiller era un filtro, quizás un obstáculo para este acceso a la universidad superior, pero se dijo que se iba a mantener el examen modificándolo en el sentido de que se refieran a materias que hubieran sido estudiadas, que hayan sido estudiadas por los bachilleres. No existe. ¿Para cuándo se planifica tomar los próximos exámenes Ser Bachiller? A ver, efectivamente el examen Ser Bachiller fue eliminado, no va más el examen Ser Bachiller. Hubieron muchos problemas en este examen, no entraremos en tanto detalle ahora por tiempo, pero el examen fue eliminado. Nosotros a partir de esta última toma del examen, que fue en este mismo mes de octubre, se lanzó un nuevo examen que fue 100% en línea, un examen de acceso a la educación superior exclusivo para educación superior, ya no solamente para graduarse del colegio y para la educación superior, sino enfocado a la educación superior, de tal manera que los estudiantes puedan concentrarse para poder rendir el examen y poder aplicar luego. Es el examen que se tomó en los últimos 3 días, del 22 al 25 de octubre. ¿Cuántas personas lo rindieron y cuáles son los resultados? Lo rindieron unas semanas antes, pero el examen lo rindieron cerca de 156.000 personas, por ejemplo, que logramos adaptarlas a una modalidad en línea de una manera muy exitosa. Y considero que ha sido un proceso realmente transparente y pertinente, que son los dos indicadores más importantes que nosotros nos hemos enfocado. ¿Y de ese universo cómo están los resultados? Porque el problema con el examen Ser Bachiller es que, claro, lo daban todos, pero lo aprobaban
pocos. Con este examen en línea, ¿qué pasó? Este no es un examen de aprobar o de desaprobar, es un examen que puntúa y se combina con la trayectoria académica de los estudiantes. Esto es importante porque el colegio también viene siendo importante para poder acceder. No es que solamente se juega uno el acceso en un solo examen de acceso a la educación superior. El 40% de la trayectoria académica pesa. Entonces, si uno es un buen estudiante durante clase en el colegio, va a tener ya el 40% del espacio ganado. A contrario census, si es que no necesariamente ha sido tan bueno, pues va a tener que enfocarse más en el examen, que tiene un peso del 60%. Entonces, creemos que este examen ha sido una manera mucho más ágil y mucho más pertinente y transparente para buscar el acceso a la educación superior. La pandemia determinó que se suspenda la educación presencial también en los centros de educación superior y ahora se advierte un restablecimiento parcial. ¿En todos los planteles o se va a ir de a poco? No, se va a ir de a poco, naturalmente. Esto es un proceso voluntario. Hay algunas instituciones que han presentado sus proyectos y sus planes y protocolos para poder empezar ya a arrancar clases. Recordemos que tuvimos en su momento la posibilidad inclusive de pensar de no tener clases presenciales por un buen tiempo. Hoy en día se está retomando, sin embargo, en general el sistema se ha preparado, está preparado, ha reaccionado de una manera muy positiva para poder continuar este proceso de educación en línea, adaptado, un método, un modelo presencial adaptado a un modelo en línea, en lo que hoy ha sido el movimiento en línea más grande de la historia de la educación a nivel mundial. La interrupción de la educación superior pública, sumada a los problemas económicos de las familias ecuatorianas, ¿cómo ha terminado afectando el problema de la falta de acceso de los bachilleres a las universidades? No, el acceso a las universidades ha aumentado significativamente. También, obviamente, la demanda siempre ha sido mayor que la oferta. Sin embargo, creemos que el número de estudiantes que hoy está en el sistema de educación superior logra ser un número importante y creemos que va a ser un aporte y son un aporte importante para sus familias. Es decir, que esa realidad que se evidencia en la educación básica, en donde hay un porcentaje importante de deserción debido precisamente a la pandemia y a problemas económicos, ¿no se ve reflejado en la educación superior? No de esa manera, no de esa manera. La educación superior ha podido reaccionar a través de las instituciones de educación superior, universidades con su autonomía también han podido ejecutar algunos planes a través de política pública. Inclusive se generaron ayudas económicas que permitieron a las universidades utilizar fondos de ayudas económicas para estudiantes que pueden ahora utilizarlos también para conectividad, que definitivamente creo que es, dentro de varios indicadores en una situación como esta, seguramente el más importante. Sí, y esos problemas de conectividad han sido abordados en la mayoría de los casos de forma eficiente por los centros de educación superior. Sin embargo, esos problemas de conectividad se mantienen dentro de los estudiantes, y tomando en cuenta que la educación a distancia necesita de manera urgente de este tipo de insumos, internet, implementos tecnológicos, la situación se plantea grave. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Bueno, las universidades y los institutos tecnológicos, de hecho, han podido ofrecer distintos métodos para poder conectarse a las clases. Recordemos inclusive que del grupo etario entre 16 y 24 años de edad, que son los chicos más jóvenes que están justo en la edad de ir a la educación superior, son los que mayoritariamente tienen hoy en día un teléfono celular inteligente o conexión con internet que la pueden inclusive pasar a la computadora. Así que los porcentajes de deserción existe siempre, pre-pandemia y post-pandemia, es un efecto natural. Existe la deserción natural y la no natural, por supuesto, pero los porcentajes de deserción se han mantenido bastante estables, estadísticamente normales, así que creo que los estudiantes también han hecho un gran esfuerzo, sus familias y las instituciones de educación superior, para que ellos puedan continuar sus estudios. ¿Y qué tanto ha terminado afectando el tema de los recortes presupuestarios? Finalmente, ¿a cuánto ascienden? Bueno, hemos trabajado con las instituciones de educación superior que se les redistribuyó de alguna manera estos recursos. Esto es un tema que ya pasó y ya se lo ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Finanzas, y se ha reclasificado algunas cuentas, partidas que permitan reutilizar ciertos rubros que de alguna manera
garanticen la sostenibilidad y la operación de cada una de estas instituciones. Tanto es así que hoy en día tenemos cupos que se están ofreciendo y tenemos educación superior en marcha y de calidad operando en el país. Aldo Mayno, subsecretario general de Educación Superior, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos.